Bueno, qué bueno es poder estar juntos. Estamos ya navegando en los últimos días del 2025. Este año que está cursando, arrancamos con esa primera palabra que el Señor nos dio allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, 20, 30. No lo busque, simplemente es recordar la palabra, donde Dios nos estuvo hablando de restauración justamente. Este ha sido un año de restaurar nuestro altar de adoración, restaurar áreas de nuestra vida. Y yo creo que Dios, a lo largo de todo el año y a través de los distintos sermones o pastores que hemos estado compartiendo, hemos tratado de apuntar justamente a la restauración. Necesitamos ser restaurados. Tenemos que tener vidas sanas para poder transmitir a otros lo que Dios nos ha dado. Por eso que creo que este año ha sido un año para muchos muy difícil. Se han pasado pruebas, enfermedades, situaciones, pero sabe, en medio de todo eso el Señor siempre está. Y justamente esta noche quiero compartirles una palabra que sí se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que habla recién justo... Walter nombraba el texto Ezequiel 37, 1 al 14, un poquito antes, donde justamente habla de esto. Creo que el próximo año va a ser un año de expansión, pero para poder expandirnos tenemos que estar preparados. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces necesitamos poder restaurar nuestras vidas, prepararnos en oración, en clamor, delante de la presencia del Señor, para que sea Dios el que haga esa multiplicación y esa expansión en el mundo espiritual, para que aquellas personas que todavía no conocen al Señor puedan conocerlo. Y esa es una tarea ¿de quién? De la iglesia. Es una tarea que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar. Dios no mandó ángeles para predicar el evangelio, sino que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan, vayan y prediquen mi palabra, vayan y hagan discípulos. Entonces ambas cosas se tienen que dar en este nuevo año, el poder expandir el mensaje de Jesucristo y también internamente poder formar discípulos para poder extender el reino de los cielos en la tierra. Oramos para que Tandil sea llena de la gloria, que Tandil pueda ser bendecido, todos aquellos altares y cosas que se están levantando en el mundo espiritual puedan ser derrocadas, destruidas en el nombre de Jesús, y permitir que la iglesia de Jesús pueda ser luz en medio de nuestra ciudad. Así que si usted encontró Ezequiel 37, 1 en adelante, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí,
Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Verso 7 dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Hasta allí nomás. Este es un capítulo que hemos predicado muchas veces. Y cuando uno se introduce en el libro de Ezequiel, un libro profético, encontramos a un pueblo, o sea, este es un mensaje para el pueblo de Israel, que estaba en la cautividad. Ahora, si usted lee el versículo 1, capítulo 1 de Ezequiel, mire cómo comienza este libro. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Cuál era el ambiente en el cual se encontraba el profeta Ezequiel? ¿En medio de qué? De la cautividad. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba descreído, desmoralizado, sin sueños por delante. Y en medio de eso, dice la palabra, que Dios le dice al profeta que en medio de los cautivos, los cielos se abrieron y vio visiones. Y creo que los cielos se están abriendo sobre Argentina para que los milagros y el poder de Jesucristo comience a manifestarse, saneando el ambiente espiritual. Es un tiempo de restauración, no solamente de la iglesia, sino que la iglesia tiene que provocar esa restauración en el pueblo. Hay gente que está necesitando del Señor Jesús. Y dentro de esa gente se encuentran sus amigos, se encuentran nuestros familiares, se encuentran nuestros hijos, se encuentra nuestra economía, se encuentra todo aquello a nuestro alrededor que Dios quiere restaurar. Dice la palabra que los cielos estaban abiertos y en medio de la cautividad Dios abre los cielos. Ahora, volvamos al capítulo 37, donde dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿cómo estaba? Lleno de huesos. Algunos suponen, que esto era los huesos vio las batallas antiguas donde se libraban unos cuerpos contra ellos y quedaban todos tendidos allí en el camino y luego, entre los cuervos y todo
los animales y ahí quedaban, ¿no? Podría ser algo así lo que aconteció con esto. Pero eso no es tan importante. Dice que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. El Señor los lleva a un valle que estaba lleno de huesos. ¿Y cómo estaban los huesos? Secos. El valle representa la ruina total, la derrota, la desesperanza. Y los huesos estaban así, dice, secos en gran manera, y no había señales de vida. Si uno trae esto a la actualidad, vemos la gente, vemos el mundo, vemos la sociedad que se encuentran como esto. Tenemos gente que está desesperanzada, gente que está en derrota, que no tiene esperanza. Nuestros jóvenes están desahuciados por donde ustedes lo miren. Nuestros niños están afectados por distintas cosas. Estamos como en un valle, como el pueblo de Israel. Estaba haciendo alusión justamente a la cautividad. El pueblo de Israel estaba en esta condición. Y el Señor le llevó al profeta a tomar esta decisión. Dice, Dios lleva al profeta y mira de frente la realidad. O sea, el Señor lo lleva al lugar. Y ahí Él ve la realidad para que no negarla, sino ver la realidad. Y muchas veces tenemos problemas o situaciones y como que somos negacionistas de lo que nos pasa. Y Dios nos lleva a veces a ver en medio de los fracasos, de las derrotas, de las pruebas, nos muestra la realidad de nuestra condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu realidad? La fe no niega la realidad. Muchas veces decimos, bueno, estoy enfermo. No digas que estás enfermo. La realidad es que te han dado un diagnóstico. No podés negar que alguien te dio un diagnóstico. Tenés una realidad. ¿Cuál es tu realidad? Tenés una enfermedad. ¿Cuál es tu realidad? Estás pasando por una crisis económica. Es tu realidad. Estás pasando por una crisis en tu matrimonio. Es una realidad. Ahora, la realidad, Dios lo lleva al profeta a ver cuál era la realidad. La realidad era que no había vida. Y en esa realidad Dios está hablándole al profeta. Y a veces Dios no nos saca del valle enseguida. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, nos hacen ver cuál es nuestra realidad. Esta noche, ¿cuál es tu realidad? Estamos terminando este 2025. ¿Cuál es tu real, valga la redundancia, realidad? ¿Cuál es tu situación frente a la vida y a lo que nos toca vivir en este tiempo? Pero primero Dios abre nuestros ojos para que ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ministerio? Quizá esté pasando por algunas cosas que todavía no alcanzaste a poder resolver. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que no nos quede, todavía estamos escribiendo la historia de nuestra vida? Que no nos quede nada en el tintero de nuestra vida. Tenemos que resolver cosas. Y Dios esta noche quiere hacernos ver la realidad.
la realidad de lo que en verdad estás confrontado. ¿Qué has pasado este año que te ha dejado mal parado en la vida? Yo durante todo este tiempo, el Señor me ha llevado en oración a hacer todo un paneo de todo lo que ha acontecido este año. Muchas cosas acontecieron, muchas cosas, algunas buenas y también de las otras varias. Y cosas que van dejando marcas en la vida del ser humano. Una crisis, una enfermedad, un problema laboral, un problema familiar, un problema en el ministerio. Van dejando pequeñas marcas o pequeñas situaciones que tienen que ser resueltas. Y estamos hablando de restauración. Estamos hablando de sanidad en nuestra vida interior. Y tenemos que ver cuál es la realidad a través de la fe y creer que nuestro Dios es un Dios poderoso. Ahora, mire la pregunta que el Señor le hace al profeta ante esta realidad. ¿Vivirán estos huesos? Imagínese un campo, un valle lleno de huesos desparramados por allí. Al profeta caminando entre medio de esos huesos, intentando siquiera no pisarlos. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Humanamente la realidad, ¿cuál era? ¿Cuál sería la respuesta? No, imposible. Ahora, fíjese lo que Ezequiel responde con fe y con humildad. Señor Jehová, tú lo sabes. Su realidad era que veía un montón de huesos desparramados. Y cuando el Señor lo interpela de esta manera y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y con mucha humildad, pero con fe. Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cuál es tu realidad? Quizá tu realidad sea un valle de huesos secos y el Señor esta noche te lleva en medio de esa realidad y te pregunta de la misma manera lo que le preguntó a Ezequiel. ¿Podrás resolver este problema? Pero Señor, y vio cómo somos los cristianos, ¿no? Empezamos a hablar con Dios de esta manera. Y Señor, vióme cuántas veces oré, me pasé al frente, esto, lo. Empezamos a ponerle argumentos al Señor. Pero fíjese la humildad y la fe de Ezequiel. Señor, tú lo sabes. En verdad, humanamente, esto es imposible. La fe verdadera no niega la dificultad, confía en el poder de Dios. La fe no es tan solo decir, no, yo no estoy enfermo, no tengo que proclamar, no. Hay una realidad concreta. Con esta situación así, muchas veces hemos pecado, decir no me pasa esto, no, proclámelo, hermano. Sí, hay que soltar la palabra y vamos a ir más adelante en esto. Pero hay una realidad y Dios te lleva a esa realidad. Y a través de esa realidad, Dios te lleva también a dar un paso de fe. De saber que tenés que confiar en Dios. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Tú sabes que mi enfermedad puede ser sana. Es bíblico. Él llevó en sus llagas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Señor,
tú sabes que mi economía puede ser revertida y esto que no puedo pagar, o esta situación, o este juicio que no sale, o esto que está trabado en mi vida, o esta problemática en mi matrimonio o en mi familia. Señor, tú lo sabes. ¿Sabe por qué? Porque la fe, como dice la Biblia, viene a través de ¿qué? Del oír y oír la palabra. La palabra es la que nos ayuda a poder aprender a confiar en Dios. La Biblia está rubricada por el Espíritu Santo. A través de los 66 libros, Dios nos marca las promesas que Él nos ha dejado como un legado para que usted y yo podamos aprender a creer. Por eso no debemos retroceder ante las realidades de la vida, sino confiar en el Señor. Dios tiene que despertar nuestra fe a través de la palabra. La palabra es la que nos motiva la fe. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. En el versículo 4 al 8, fíjese lo que dice la Biblia. Me dijo entonces, ¿qué palabra usa ahí? Profetiza. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. La palabra profética, el poder soltar la palabra profética, trae orden sobre nuestra vida. El Señor Jesús nos enseña a través de esto. Dice que Él sopló el Espíritu sobre ellos. Al comienzo del tiempo, dice que Dios sopló en el hombre y cobró espíritu y cobró vida. La palabra profética trae orden. Dios manda que podamos profetizar sobre esa sequedad en tu vida, de la misma manera que Dios le dice al profeta, profetiza, suelta la palabra sobre tu enfermedad, suelta la palabra, háblale a tu problema en el nombre de Jesús, creyendo a la palabra, que la palabra se cumplirá. Usted sabe que la palabra tiene poder. Por eso Dios le dice al profeta que profetice sobre esos huesos. Y entonces la palabra comienza a ordenar el caos en medio de ese lugar. Y hueso con hueso comienza a ajustarse, tendones comienzan a cubrir esos huesos, la carne y luego la piel, y van tomando forma. ¿Por qué? Porque el profeta profetiza sobre los huesos secos, según Dios le ordena que haga. Mi querido, la palabra puede ordenar tu vida. Lo que Dios hace cuando entregamos nuestra vida del Señor, lo que el Evangelio hace en la vida del ser humano, es poder ordenar nuestras vidas. Y Él trae vida. Es interesante esto. Ahora, dice el verso 7, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba,
Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Pero qué dice? Pero no había espíritu en ellos. Mis queridos, la palabra tiene que estar en nosotros. Pero fíjese, cuando el profeta suelta la profecía, había que hablarle a los huesos secos, ¿no? Habría que soltar la palabra sobre un valle lleno de huesos secos. Ahora, hay cosas interesantes en esto. El que fue obediente. Siempre decimos que la obediencia en la vida del cristiano es lo que produce los milagros. Aunque usted puede dudar de la situación, pero la obediencia a la palabra es lo que activa los milagros en nuestras vidas. Yo creo que el profeta, ante semejante desafío, como él mismo dijo, tú lo sabes, Señor. Solamente tú sabes si estos huesos van a tener vida. Ahora, ¿cuáles son tus problemas? Pensá por un momento, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es aquello que te ha marcado a lo largo del año y lo has ido acarreando, lo llevaste y lo tenés y si no lo resolvés, lo va a pasar al 2026 y el 2026 lo vas a llevar con una carga, y si no lo resolviste, lo vas a llevar en el 27 y si no, hasta que Cristo venga. Pero el cristiano, Dios nos desafía justamente ante la adversidad de tus problemas. Dios te dice esta noche, profetiza, suelta la palabra sobre esa enfermedad. Pero pastor, usted sabe lo que yo tengo, ¿verdad? Sí. Para el profeta también era un desafío. Eran huesos secos. ¿Acaso Dios no dice en la Biblia que Él llevó tus enfermedades y en sus llagas hemos sido nosotros curados? ¿O acaso el Señor no nos da promesa de restauración de las vidas, de los matrimonios? Dios no nos da palabras sobre la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Debemos profetizar, debemos soltar la palabra. Profetizar es poder soltar la palabra y dejar que Dios, a través de la palabra, pueda hacer el milagro. Dice el texto: y el soplo vino de los cuatro vientos, y el Espíritu entró en aquellos cuerpos, y cobraron vida. Y se armó un gran ejército terrible. Ahora, bien, la palabra nos ordena, y a veces nos quedamos tan solo con el logos de la palabra, el conocimiento de la palabra. Y es buenísimo porque, vuelvo a decir, la palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra tiene poder para poder cambiar nuestra vida. Pero hay algo interesante, aún cuando en esos huesos secos, cuando el profeta soltó la palabra, dice que los tendones rodearon esos huesos, la carne subió sobre ellos, la piel los cubrió, pero estaban todavía muertos. Y dice la Biblia, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. La palabra necesita
ese ruaj de Dios, ese soplo de Dios, necesita la activación a través del poder del Espíritu Santo. Podemos tener la palabra, podemos tener el Logos incorporado en nuestra vida, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo que activa la vida en cada uno de nosotros. Mis queridos, este año ha de ser un año de milagros, donde como iglesia tenemos que acostumbrarnos a poder profetizar sobre nuestras necesidades, profetizar sobre nuestras enfermedades. Atrévase a creer a la palabra, lea la palabra, instrúyase en la palabra, pero también llénese del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es aquello que activa nuestra fe. Quizá como hombres, como hijos de Dios, digamos como dijo el profeta: Señor, tú sabes si puedo ser sano. Tú sabes si mi problema se pueda resolver. Deje su problema delante de Dios y atrévase a soltar la palabra sobre ello. Y el milagro sucederá. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos no han tenido problemas este año? Casi hacen un acto fallido, ¿no? ¿Verdad que todos tuvimos problemas? Ahora, ¿cuántas de esas cosas han quedado pendientes en el tintero todavía? Yo a través del año he ido cerrando ciclos. Algunas cosas duras que hemos tenido que pasar, mi enfermedad y otras situaciones también adversas, iba cerrando ciclos. Bueno, y fui al médico, me atendieron, Señor, sigo orando para que mi arteria sea sana. Y sigo soltando la palabra sobre esa arteria para que sea sana. Lo creo, pero ya está en la presencia de Dios. El día, la hora, el momento, Dios hará el milagro. Ese pulmón, ese riñón que no funciona, soltá la palabra. De hecho, mire, el otro día fuimos al médico con mi esposa. Me bajaron toda la medicación, bueno, parte de la medicación. Mis análisis, todos mis estudios salieron perfectos. Y creo al Señor que pronto estaremos compartiendo testimonios de tumores que han desaparecido, de problemas cardíacos que han sido sanos, problemas óseos en el cuerpo que han sido restaurados, huesos aún formados. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios no ha menguado. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Y si nos atrevemos a esto, a desafiarnos, a poder profetizar sobre nuestros problemas. Usted dirá: pastor, si usted sabe los problemas que tengo. No lo sé, pero sé que hay un Dios todopoderoso que nos está instando a poder soltar la palabra y creerle a ese Dios. A ese Dios que para Él nada es imposible. Todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Dios sopló aliento de vida en el hombre. Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y que vive ahora en nosotros. Ese mismo Espíritu de Dios es el que está siendo activado a través de la palabra para que ya no seamos
derrotados en el camino. No seamos una iglesia de huesos secos, que un día batallamos en la fe, que un día peleamos para poder alcanzar la victoria, pero de pronto el tiempo, la cautividad, los problemas, se levantaron fortalezas en nuestra mente que nos hicieron declinar en nuestra fe, cuestionar nuestra fe. Y más de una vez, quizá hasta pudiste decir, estaba mejor yo antes que ahora en Cristo. Y esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Después de haber estado esclavo, en las primeras pruebas que tuvieron, le dijeron a Moisés, está por lo menos allí en Egipto, comíamos. No te lamentes por lo que está pasando, lo que está por delante es lo mejor. Lo que Dios tiene para este nuevo año es lo mejor. Para tu familia, para tu economía, para el ministerio. Dios te está llevando a otro nivel. Pero necesitamos aprender a creerle a Dios. Y como aconteció en este caso, dice que se levantó como un gran ejército. Y yo creo que se está levantando un gigante dormido que es la iglesia, lleno de vida, lleno del poder, de la unción, del Espíritu Santo. Porque cuando Dios sopla, lo que está muerto revive, resucita. Lo que está seco comienza a florecer. Y el que está derrotado se levanta en el nombre de Jesús. Nunca Dios te va a dejar tumbado en medio del camino. Levántate. Levántate y camina por fe. Dios está. Dios está. Dios está en tu propósito. Y aquella obra que Dios ha comenzado un día, ese día que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, continuará hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Dios no deja obras incompletas. Aleluya. Dios es fiel a su palabra. Pero también necesitamos activar la palabra. No importa cuán seco esté tu valle, el soplo de Dios sigue dando vida hoy. Ese soplo de Dios en el primer hombre, ese soplo de Dios que el Espíritu Santo vino a través de los discípulos, ese soplo de Dios sigue trayendo vida y vida en abundancia. Y termino con el texto de Hebreos que dice acerca de la palabra es viva y eficaz y ¿qué más? Y más cortante que espada de doble filo, para poder transformar nuestras vidas. La palabra de Dios es viva, es dinámica. No es un texto muerto, sino que es vida y vida en abundancia. Llénate de la palabra. Terminamos los 40 días de oración. No te quedes. Seguí clamando por esas 5 o 10 personas. No sé las que pusiste, pero seguí clamando. La persistencia en la fe, la perseverancia, es lo que te hará ver los milagros en tu vida. Dios no se detiene. Dios no se detiene. Y lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Atrévete a profetizar esta noche sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu enfermedad, sobre tu economía, sobre tu ministerio. Y decirle, Señor, tú lo sabes, pero yo te creo. En obediencia
En obediencia, Señor, voy a dar ese paso de fe. Quizás no tengas la fe suficiente, pero si Dios te está impulsando a hacer algo, hacelo en obediencia. Ezequiel fue obediente y creyó a Dios, y aquel ejército de huesos secos comenzaron a tomar vida. Y yo creo que este año hay un ejército que se está levantando en la iglesia para poder ir y comenzar a soltar palabras sobre la sociedad, soltar palabras sobre tus compañeros de trabajo, soltar palabras sobre tu empleo, sobre tu negocio, soltar palabras sobre tus hijos que están apartados, soltar palabras, profetizar y creerle al Espíritu de Dios. Y Dios hará la obra. Amén. ¿Cuántos creen que esto va a acontecer? El próximo año va a ser un año de expansión. Pero para poder expandirnos, la iglesia tiene que aprender a creerle a Dios. No solamente creer que hay un Dios, que existe Dios, sino dar pasos de fe. Pedir, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Activa mi fe, activa mis dones. Dios te ha dado dones. Actívalos. En tu célula, en el ministerio, en donde estés trabajando, activa tus dones. Y deja que Dios comience a florecer en tu vida y cosas grandes. Este nuevo año estarás escribiendo milagros que Dios va a hacer a través de tu mano. Milagros que van a acontecer a través de que te atreviste a soltar la palabra sobre un grupo de tus amigos o sobre alguna persona ocasional en un viaje de colectivo, en una situación especial. Y cuando esa persona cobre vida, acepte a Jesús, te vas a sorprender. ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros los que cambiamos las personas. No somos nosotros los que hacemos los milagros. Es el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús es aquel que traerá vida y vida en abundancia sobre la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a prepararnos para poder participar.